Tenga usted un muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión, Gotitas de Miel, por supuesto, en Vea Canal. Este es un tiempo maravilloso en el cual podemos bucear en la palabra. Y sí, ciertamente, como le ofrecí la semana pasada, esta semana vamos a desbloquear, como dicen los jovencitos, un par de conceptos que han sido arraigados en la iglesia cristiana, pero déjeme contarle que carecen totalmente del sustento bíblico y, por supuesto, no están acompañados como debiese ser del sustento cultural y, por supuesto, la cuestión propiamente religiosa de un pueblo al cual se le entregó la Torá. Y sí, me refiero a por qué Jesús habló en arameo. ¿Qué sugería esto? ¿Por qué Jesús, siendo que el hebreo era su lengua materna, decidió en ese momento álgido de la cruz hablar en arameo? Es necesario que hagamos un recorrido, como le decía, a través de las escrituras y, por supuesto, acerca del contexto cultural, lingüístico y religioso. Así que le pido, por favor, que en esta primera parte usted me acompañe a descubrir por qué Jesús habló en arameo. Para entenderlo, es necesario enfocarnos más allá de una simple traducción. Es que debemos mirar el Targum y la función del meturgumán. Esto quiere decir el intérprete. ¿Por qué razón? Usted verá en un momento. El arameo se tomó como la lengua de la explicación bíblica, es decir, la lengua en la cual se estableció la paráfrasis de las escrituras. Este texto, que fue manuscrito, recibió el nombre de Targum y déjeme decirle que es consultado incluso hasta el día de hoy por los exégetas del pueblo de Israel. ¿Cómo sucedió esto? Pues bien, desde el regreso del exilio babilónico, el pueblo judío había olvidado el judaico, tal y como se registra en el libro de Nehemías, capítulo 13, verso 24. Y solamente se hablaba arameo. ¿Por qué razón? Porque la influencia del tiempo que habían pasado viviendo en Babilonia había sido verdaderamente importante y esto permeó, por supuesto, no solo las costumbres, sino la cuestión lingüística del pueblo de Israel. Por tanto, estas generaciones habían olvidado hablar en hebreo y solamente hablaban arameo. Pero la Torá, como bien es sabido, estaba escrita en hebreo. Así que surgió acá un problema muy serio. El pueblo no entendía lo que se leía del texto bíblico. Así surgió entonces la figura del meturgumán, esto es, el traductor. Su trabajo era precisamente traducir del texto sagrado en hebreo al arameo. Y de ahí surge entonces esta figura de la escritura que en este momento todavía no se puede llamar rabínica, pero que ha sido consultada por los tiempos y las generaciones. Así que continuemos. El Targum no era una traducción literal, sino una paráfrasis explicativa. Los escribas o los intérpretes añadían matices teológicos para que el pueblo entendiese el corazón detrás del mandamiento. Esto lo podríamos traducir, lo podríamos explicar a través de algunas expresiones que utilizamos cotidianamente, como en el caso de los abogados, ellos explican que para entender el verdadero significado de lo que están estudiando con respecto a la ley, deben entender el espíritu con el cual se escribió tal o cual texto. Esto quiere decir de manera profunda el significado que trata de trasladarnos la ley. Así que este corazón detrás del mandamiento era explicado ni más ni menos que por estos escribas que eran los encargados de hacer una paráfrasis del texto hebreo
del texto hebreo al arameo para que fuese comprendido por todos. Esta es la conexión lingüística y teológica que une a Sinaí, los escribas y el Calvario. ¿Cómo resulta esto? Pues bien, déjeme decirle. ¿Por qué decimos que es la conexión lingüística? Porque aquí se fundamenta la razón por la cual Jesús en la cruz habló en arameo. Existe una tradición judía que dice que la Torá, o es decir, el Pentateuco, fue dada en Sinaí en 70 lenguas, para que todas las naciones de la tierra entendiésemos. ¿Por qué razón 70? Pues bien, porque está registrado en el libro de Génesis que 70 son las naciones que forman la completitud de la tierra. Claro está que esto también es una figura, el número 70, de la completitud de la cuestión natural, es decir, de la creación de forma natural. En la cruz, Jesús habla en el idioma que el pueblo relaciona, ni más ni menos que con la traducción, con la paráfrasis y la explicación de la Torá, es decir, del libro de la ley, para explicar la consumación de un misterio que solo Dios conocía y que había sido anunciado de generación en generación, pero que en ese momento se estaba consumando. ¿Sabe usted qué milagro, de qué misterio estamos hablando? Pues ni más ni menos que la salvación. Y sí, efectivamente, el corazón de Dios, como hemos dicho hace un momento, era precisamente salvar a su creación. Al usar el lenguaje del Targum, Jesús actúa como un meturgumán divino. Él mismo está ejecutando, está traduciendo a través de sí mismo la agonía de la crucifixión en el lenguaje de la redención. Está diciendo lo que el hebreo profetizó y el arameo explicó. Ahora ustedes lo están viendo en mi entrega, cumpliéndose así delante de ustedes el efecto de la salvación y la redención. Esta es vuestra libertad. Al hablar en arameo en la cruz, Jesús no está solamente citando el Salmo 22, está haciendo un targum viviente. Él es la profecía cumplida. Y sí, si tomamos en cuenta además que Jesús se refirió al Salmo 22, es imperante que vayamos para allá. Y hoy que tenemos un poquito más de tiempo, vamos a hacer otra aclaración con respecto a esto. Véngase por favor y vamos a leer el Salmo 22. Porque aquí hay otro punto que probablemente platicaremos la próxima semana y es ¿por qué razón Jesús dijo cuando estaba en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A ver, ya me pasé. Vea usted cómo inicia el Salmo 22 y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siendo que este es el Salmo eminentemente profético, este es el Salmo que brinca a la luz con la revelación de Jesucristo, es curioso que Jesús en la cruz haya dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vea lo que sigue. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron a ti y no fueron avergonzados. Y hay una leve pausa en ese momento y dice, mas yo, cocus ilicis, soy y no hombre. Esto es un gusano, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Qué explicación hay con todo esto? ¿Por qué razón Jesús en la cruz
no solamente habló en arameo, sino que además citó este texto. Pues bien, déjeme que nos adentremos nuevamente en la cuestión lingüística y en la cuestión cultural que es imperante para poder entender el secreto detrás de Sabactani. Y si usted quiere tener todos estos artículos, por favor sígame en redes, en Facebook, en este perfil, y ahí encontrará muchísimas gotitas de miel que son pequeños artículos que pretenden precisamente a la usanza del pueblo de Israel llenar nuestra boca de dulzura con la palabra, una pequeña gotita que mana para la vida eterna. Así que, ¿te has preguntado alguna vez por qué Jesús, siendo rey de los judíos, gritó en la cruz en arameo y no en hebreo? Pues la respuesta la acabamos de hablar. Nos lleva directo al Targum, la explicación de los escribas. Vamos ahora a ver, en hebreo del Salmo 22 hay una palabra que es importante, que es imperante, y es sabactani, que puede traducirse como abandonar o como dejar. Pero si bien nosotros hemos entendido que el idioma que se utiliza también en sí mismo es un mensaje, ¿cómo debemos entender este sabactani? ¿Lo debemos entender en hebreo o lo debemos de entender en arameo? Así que leamos nuevamente esta gotita de miel y dice, sabiendo que el Targum es la explicación o la paráfrasis que los escribas nos daban al respecto de las escrituras, y el hebreo es el lenguaje del decreto de Dios, el arameo, sin duda, es el lenguaje del corazón de Dios que explica al hombre. Así que al usar la palabra sabactani, Jesús no gritó que Dios lo había olvidado. Usó el término legal arameo para decir, he sido entregado para cumplir el contrato. Y déjeme decirle, previo, que es importante recordar quién escribió este Salmo 22. Ni más ni menos que él lo escribió David, en un momento álgido, un momento verdaderamente difícil de persecución y angustia. Así que otra cuestión que es verdaderamente importante de nombrar y de entender es que en la antigüedad la Biblia no estaba dividida por capítulos y versículos. Así que cuando los estudiosos, los escribas, los exégetas de la palabra querían referirse a un texto, era imperante que diesen la dirección del mismo, es decir, por dónde estaba ubicado este texto. Y esa es la razón cultural, teológica, que Jesús utiliza este salmo y da la dirección, por así decirlo, en el verso 1. Efectivamente, les está diciendo lo que estaba anunciado. La razón por la cual yo les he hablado en arameo es para que entiendan la explicación de ese salmo situado en esta dirección. Y por eso es que los teólogos, y déjeme decirle que sobre todo los exégetas hebreos, registran este salmo como un llamado en primer término de David. Y luego, en un momento determinado, es Jesús mismo, nuestro Mesías, quien se hace evidente, quien se revela, quien se hace notar. Por esa razón, en el verso 6 entra la voz del Mesías claramente y dice, mas yo soy gusano. Y déjeme contarle que cuando habla de gusano, está hablando del Coccus ilicis. Y este es un gusano que tiene una particularidad. Es la hembra la que cuando está cargada de sus crías y ya será el momento de dar a luz, se aferra con todas sus fuerzas a un tronco, a un pedazo de madera. No, en ningún otro
lugar se puede aferrar esta gusanita, sino que únicamente al tronco o a la madera. Y para que sus crías salgan, es necesario que ella sea desgarrada y entonces todos aquellos animalitos empiezan a salir. Ella prácticamente da su vida por sus crías. Pero lo impactante de esto es que la madre nunca más se vuelve a soltar del tronco. Ahí se queda su cuerpo. Y en el momento preciso en el cual las crías empiezan a nacer, ella empieza a secretar un líquido, que bien pudiésemos decir como sangre, que tiñe el tronco de un rojo carmesí. Así que vemos cómo el Mesías se nos revela. Este salmo es evidente. Este salmo es una revelación tal cual de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que vemos que en algún momento habla David y en otro momento habla Jesús. ¿Cómo podemos saber entonces que Dios no abandonó a Jesús? Pues déjeme primero y entre paréntesis contarle que la próxima semana vamos a empezar a estudiar un tema por demás apasionante, la Trinidad. Porque estos temas no se pueden entender si solamente los comentamos acá entre usted y yo en confianza, sino que debemos de irnos a la raíz histórica, lingüística, cultural y los hechos que sucedieron cuando allá en el siglo III sucedieron eventos que marcaron la historia de la entonces llamada Iglesia Universal. Pero véngase usted para acá conmigo y leamos el verso 24 del Salmo. Bendiciones, mi amada pastora Michelle James, mi amadísima amiga también, Pichi Prieto, y a todos ustedes que poco a poco se han ido uniendo a nuestra transmisión, un saludo cordial. Véngase entonces conmigo, por favor, al verso 24 del Salmo 22 y dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. ¿De quién está hablando? Pues evidentemente de Jesús. Véngase entonces al verso 22 y corroboremos lo que estamos hablando. Y dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descenderá toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Está hablando, por supuesto, el Mesías. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré, delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Y continúa el Salmo. En un momento vamos a continuar leyendo. Por supuesto, estos versos que le leí hablan ya de la resurrección. Pero volvamos entonces a ese momento terrible de Jesús crucificado. Así que le decía a usted que mientras el hebreo es el lenguaje del decreto de Dios, el arameo podríamos decir que es el lenguaje del corazón de Dios explicando al hombre. Al usar la palabra sabactani, como le indicaba hace un momento, Jesús no gritó que Dios lo había olvidado, porque Jesús es Dios. Recordemos que Deuteronomio 6:4 nos dice claramente: escucha, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Así que no tenga pena que vamos a tocar toda esta temática en las semanas por venir. Así que
Muchas gracias a cada uno de ustedes y muchas gracias desde ya por las preguntas que nos están formulando. Así que entonces entendamos que el uso del término legal en arameo se podría traducir como o parafrasear como he sido entregado para cumplir el contrato, sabactani, y el misterio de una entrega legal. ¿Qué contrato? Pues Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 6, dice que no habiendo otro mayor por quien jurar, Dios juró por sí mismo, que ciertamente nos bendeciría, que ciertamente nos injertaría en él. Ese es el contrato que Dios hizo consigo mismo. En el hebreo del Salmo 22, la palabra sabactani puede traducirse entonces como abandonar, pero Jesús usa el término no en hebreo, sino en arameo, sabactani. Y esta diferenciación es fundamental. En hebreo, la palabra asab puede implicar ciertamente un abandono emocional o físico, como erróneamente suele traducirse cuando no sabemos acerca del contexto cultural. Pero cuando hemos entendido lo que es un targum, lo que es un escriba y lo que implica el hecho del uso del hebreo o del arameo en sí mismo, siendo cada uno de ellos un mensaje propio, entonces podemos entender cómo es que Jesús gestionó estas palabras desde la cruz. Y les repito, en arameo entonces la palabra sabak es un término técnico legal. En el contexto de los sacrificios y la ley, sabak significa soltar para un propósito o entregar a su destino. Es la traducción que los escribas daban para explicar que el sacrificio debía ser consumado legalmente. Estamos hablando en términos de la liturgia del sacrificio. Al usar el arameo, Jesús está remitiendo a la Torá oral, que explicaba que el Mesías no sería olvidado por Dios, sino entregado voluntariamente como un sacrificio sustituto. ¿Cómo podemos estar tan seguros que esta es la interpretación adecuada y no la otra del abandono? Pues bien, esta es una de las observaciones más agudas y profundas que se pueden hacer sobre el lenguaje del Nuevo Testamento. No es una coincidencia poética, sino una precisión técnica legal y económica que conecta el sacrificio de Jesús con la justicia de Dios. ¿Y por qué nos referimos a un término técnico legal y técnico económico? Pues déjeme decirle que efectivamente la Torá nos muestra una serie de, como se ha traducido, de leyes rituales que ejemplifican, que señalan, que apuntan a la redención. Y este es un término netamente económico, que quiere decir volver a comprar. Así que esta es la razón por la cual Jesús en la cruz utiliza no solamente este término económico, sino algunos otros. No es, como les repito, una coincidencia poética. Es preciso en el uso del lenguaje. Es técnico desde el punto de vista legal y técnico desde el punto de vista económico. Cuando Jesús dice en Juan 10, 17 y 18, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y luego en Lucas 23, 46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está utilizando terminología del derecho mercantil y bancario de la época y hasta el día de hoy. Jesús está explicando de entrada, previo a su muerte, el término usado en el Salmo 22, sabactani, como comenzamos diciendo. El concepto de depósito es importante de esclarecer. Paratidmi o depositum. Los escribas que manejaban los contratos
en Jerusalén usaban la palabra para encomendar o poner paratidmi. Esto quiere decir dejar por un momento como seguro, como fianza, en garantía, alguna cantidad económica. El término mercantil se refiere a un depósito en garantía. Era el acto de entregar un bien valioso a un custodio de total confianza para que lo guardara intacto hasta que el dueño original regresara a reclamarlo. Por eso Jesús dice: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. La banca del templo. Los judíos no usaban bancos civiles para sus ahorros más sagrados, sino que depositaban sus bienes en el tesoro del templo, bajo la custodia de Dios. Al decir que Jesús pone su vida en manos del Padre, Jesús está usando una metáfora de transacción bancaria espiritual, por decirlo de alguna manera. Entrega su vida como un depósito en garantía, que el Padre, por contrato, el pacto eterno, figurado en la ley, está obligado a devolver con intereses, porque la resurrección era inminente, por cuanto Jesús es, dice la carta a los Hebreos, nuestro fiel sumo sacerdote, aquel que vino en cuerpo, pero sin ninguna relación con el pecado, semejante en todo a nosotros. Era entonces imposible que la tumba le retuviera. Por eso la resurrección y la glorificación eran un hecho como tal. Pero además, aclaremos el término volverla a tomar, el derecho de recobro. En el arameo comercial y en el griego de los negocios, el derecho a volver a tomar es el simbolismo, por supuesto, que habla de su vida, lo depositado. Y esto recibía el nombre de antilambano. Si tú hacías un depósito para tidmi, el banquero no era el dueño, por supuesto, como sucede el día de hoy, solo el custodio, mientras el dueño regresaba a recogerlo. Así que, entonces y hoy, en el banco, tú y yo tenemos derecho a regresar a reclamar nuestro depósito. Y eso fue precisamente lo que Jesús hizo al resucitar. Tomó y volvió a tomar el derecho de recobro, su vida, la vida que entregó en una cruz por nosotros. Así que cuando entendemos toda la cuestión cultural, toda la cuestión legal, toda la cuestión de la ley, dígame usted si el texto bíblico nos salta de una manera hermosa y nos alumbra entonces el entendimiento y nos hace verdaderamente libres. El tiempo se nos ha pasado rapidísimo, pero la próxima semana vamos a comenzar platicando, usted y yo, acerca de temáticas verdaderamente delicadas y difíciles de abordar. Pero por supuesto, cuando lo hacemos fundamentados en la Biblia, en la lingüística, en la cuestión cultural e histórica, pues tenemos la oportunidad de acercarnos al corazón de Dios, tal y como lo hemos visto el día de hoy. Por mi parte, es todo por hoy. El tiempo se nos pasó muy, pero muy rápido. Espero sus comentarios. Gracias por las preguntas que ya empezaron a entrar. Y, como siempre, mi recomendación es que se quede en la buena compañía de Vea Canal y que la próxima semana, sin falta, a la misma hora, el mismo día y, por supuesto, solamente en Vea Canal, sea nuestra cita para volvernos a deleitar de este tarro de miel que es la palabra. Nos vemos a la próxima. Que el Señor le bendiga.